como siempre, iniciar estas conferencias diciéndole el número de análisis que se han realizado hoy. Son 609, de esos 609, 8 han salido positivos. Al día de hoy la relación de activos y de recuperados es de 337 personas recuperadas y 200 que están cursando la enfermedad. Queríamos conversar con ustedes hoy en un día para nosotros particularmente importante, particularmente desafiante. Sé que distintos medios han cubierto la realidad de gran parte del país, esa realidad que a veces no se tiene tan en cuenta, y dentro de esa realidad una muy linda que es la de las escuelas rurales, donde uno individualiza realmente al alumno, al niño, a la niña, a los docentes, a los auxiliares. Y recién hablábamos con el presidente de la ANEP, con Robert Silva. Era todo un desafío el día de hoy. Era todo un desafío por lo que venimos hablando hace mucho tiempo con ustedes de las famosas perillas. Hoy movíamos una para nosotros particularmente importante y sensible. Y cuando un gobernante toma este tipo de decisiones con respecto a los niños, con respecto a sus docentes, es una decisión de mucha responsabilidad. Y una vez más, creo que hablo en nombre de todo el equipo, el orgullo que nos hicieron sentir los protagonistas del día de hoy. Los docentes, las maestras, habrán visto algún video, los chiquilines, que estaban deseosos de volver a clase. Queremos ponernos en los zapatos de los padres que tomaron la decisión. Hoy era una decisión difícil para los padres. Fue una decisión difícil que los chiquilines vuelvan a clase y también fue una decisión difícil de los padres que eligieron que los chiquilines no vayan a clase. No fue una decisión fácil. Y comprendemos y entendemos los dos sentimientos y las dos decisiones. Por eso el gobierno habló de una vuelta voluntaria. También queremos ponernos en las túnicas de los docentes, de las maestras y maestros, que hoy sentían un nervio, recién nos decía Robert Silva, como el primer día de clase. Era todo un desafío obviamente por el tema de la epidemia, del coronavirus, pero también porque volvían a ver a sus niños. Y todos sabemos de la relación del docente con los niños en los centros educativos y más profundamente en las escuelas rurales. Y por eso para nosotros hoy es un día bien importante que de nuevo demuestra, yo recién escuchaba a un científico en la televisión, demuestra que tenemos que ir en esta transición rumbo a la nueva normalidad. Y la transición está en este tipo de hechos. Y por suerte hoy el Uruguay, particularizado en los docentes, en los niños, sus padres, hoy generó una luz de esperanza. ¿Y por qué queremos transmitirle esto? Porque de nuevo, esto hoy se pudo realizar, esta luz pudo brillar un poco más. ¿Por qué? Porque los uruguayos han disfrutado de su libertad responsablemente. Y en estos días ustedes han estado informando de que la mayoría de los uruguayos ha entendido el mensaje, pero también han informado que algunos no lo han entendido. Y en este caso, como en casi ningún otro, un irresponsable, alguien que actúa fuera de los parámetros y los protocolos, puede tirar por la borda todo lo que la sociedad está haciendo de forma responsable y solidaria. Y este hito, que se refleja en la cara de los niños y los docentes y seguramente sus padres, creo que nos tiene que llamar más a reflexión y más a responsabilidad de que hagamos un buen uso de la libertad. Por supuesto que hoy contamos con
con el asesoramiento de científicos. Ya lo empírico va a pasar, que era lo que teníamos hasta el momento, lo empírico nacional y lo empírico internacional, va a pasar a tener soporte científico. Nos va a hacer sentir mucho más tranquilos. Pero para que vean la dificultad que tenemos cuando tomamos este tipo de decisiones. Hace pocos días, apenas una semana, se rehabilitó una línea para que mucha gente llame cuando está con temas de estrés, con temas de angustia, de encierro. En una semana han llegado casi 2.000 llamados de distintas personas que le ha afectado su vida, le ha afectado su salud mental este encierro. Y por eso, de nuevo, que esa gente pueda tener una salida, que pueda tener un contacto, que pueda tener algún tipo de sociabilización, es también, o depende también, de la utilización de la libertad responsable de cada uno de nosotros. La semana pasada yo repetía un concepto del cual creo que hay que refrescar, porque por allí capaz que surgió alguna duda. Lo dijimos en la campaña, lo dijimos el 1 de marzo, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir, lo repito. El responsable último de las medidas que se llevan adelante es quien habla. Cuando las medidas son exitosas, cuando las medidas nos dejan satisfechos, es porque el equipo actuó bien. Y estoy hablando de un gran equipo, no estoy hablando de los que estamos sentados acá. Estoy hablando de los que tomamos las decisiones y los que las ejecutan, que son quizá más importantes que nosotros. Y si hay algún inconveniente, no les quepa la menor duda que yo me voy a hacer responsable, como lo he tratado de hacer en estos tiempos. Pero hoy queríamos compartir esta realidad que nos hizo brillar un poco más la luz para que tengamos presente lo que como sociedad podemos lograr si cada uno hace las cosas que tiene que hacer. Estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer y muchas gracias de vuelta. Le pedimos a los colegas que se identifiquen con nombre y medio al cual representan. Gracias. Presidente Pablo Fernández, del diario El País. Le quería consultar, a raíz de las renuncias que se dieron en ACE en estos 2 últimos días, quería ver en qué magnitud eso afectaba a los servicios, cómo lo habían valorado y si comparte los dichos de Leonardo Cipriani de que esas renuncias tienen un móvil político, si puede explicar eso. Estuvimos analizando las renuncias, estuvimos analizando los efectos. No le corresponde al presidente de la República analizar las causas. Ustedes saben que en estos tiempos yo he tratado de ser un fiel representante de todo el país, de todos los uruguayos. Obviamente que tengo mi opinión, obviamente que la tengo, pero me parece que mi rol es analizar las consecuencias prácticas que puede generar este tipo de situación que no nos alegra, que sin hacer un juicio de valor no nos parece oportuno. Y no tiene un tinte político, simplemente un tinte o un elemento de función del Estado en estos tiempos. Porque son momentos de fuerte tensión en lo que hace a la sanidad nacional. Máxime cuando alguno de los argumentos utilizados el propio ACE lo había dejado de lado. Uno de los argumentos utilizados a priori, hay una decisión de ACE que la había dejado de lado de común acuerdo con la persona involucrada. Entonces, no quiero juzgar la actitud. No me parece, obviamente, oportuno en el momento que estamos viviendo. ¿Y qué magnitud afecta a los servicios? Obviamente que esto obliga a recalcular, pero por suerte tenemos un presidente de ACE que desde el día que asumió está arriba de los temas, se arremangó y está arriba de los temas, ha recorrido el país, ha facilitado la apertura de camas, ha estado arriba, conoce el tema y rápidamente va a ser subsanado.
esperemos por el bien de los uruguayos, que esto sea subsanado rápido. Yo confío plenamente en Leonardo Cipriani y en su equipo. Por eso lo nombramos y la verdad que estamos, no se lo dije personalmente, pero estamos más que satisfechos con la forma que lleva adelante su tarea. Buenas noches a todos. Presidente Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. ¿Considera que esta situación conlleva, con todo respeto a la palabra, una omisión del gobierno o una demora, en ese sentido utilizo ese término, en no haber nombrado los jerarcas antes y que hayan continuado jerarcas que, como dicen en su carta en donde ponen los cargos a disposición, no son de confianza del directorio actual? Gracias. Es una buena pregunta. Por supuesto que este gobierno no es infalible. Por supuesto, no somos. Y no es un gobierno que esté ajeno a cometer errores. Entré de hacer un análisis que no lo hemos hecho porque todos ustedes saben que el 1 de marzo asumió un gobierno y el 13 de marzo solo estamos trabajando en una cosa que es en la salud de los uruguayos y los efectos que tiene en otros ámbitos. Si hubiéramos sabido que el 13 de marzo teníamos esta situación, quizá hubiéramos apurado, pero es de perogrullo que la realidad no se vive dos veces. Ustedes saben que, calculo que no sé si lo saben, pero que intuyen que el gobierno trata de, cuando hace un nombramiento, conocer la persona, conocer sus aptitudes. Obviamente, y también lo saben, este es un gobierno integrado por 5 partidos políticos, es la primera vez en la historia, tiene ciertas complejidades, tiene fortalezas, pero también complejidades. Entonces, en el nombramiento de distintas áreas, en este caso en la salud, obviamente que se cruzan muchos de estos elementos. Insisto, no sabíamos que el 13 de marzo nos íbamos a encontrar con esta epidemia. Pero también me congratulo, esa es la parte negativa que estamos viendo y yo entiendo que ustedes la pregunten. Pero salto del ámbito de la salud a la educación. Lo que hoy se implementó, en realidad una cosa es el gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura y el presidente ANEP, que forman parte de la coalición, y después, desde primaria hasta muchos otros cargos, son del gobierno anterior. Y todos llegamos a un punto de acuerdo, que no partíamos de la misma base, para que los chiquilines hoy empiecen las clases. Y en salud pública, lo mismo está pasando. Obviamente, aquí hay un elemento que ha generado distorsión y que genera, desde mi punto de vista, estos efectos inoportunos que rápidamente van a ser saldados. Insisto, no somos infalibles ni pretendemos serlo, pretendemos equivocarnos lo menos posible porque un error del político no se refleja en mi vida, se refleja en la vida de los uruguayos, o sea que tenemos mucho menos derecho a equivocarnos. Por acá, presidente, Iván Antunes de Radio Uruguay. Se ha informado en los últimos días que algunos prestadores privados de salud estarían cobrando los test. ¿Qué información tiene el gobierno respecto a eso y qué resolución se ha tomado? Porque era algo que aún estaba a resolverse respecto a cómo se van a financiar los test, sobre todo en el caso de los prestadores privados, que era uno de los reclamos que hacían. Sí, quizá pueda abundar el ministro de Salud Pública, pero en ese mismo lugar que tú me haces esta muy buena pregunta, un colega tuyo me hizo una pregunta sobre seguros de paro hace un par de semanas, que tiene que ver con esto. A ver, el sistema de salud todo está dedicado al COVID, está dedicado al coronavirus, ¿verdad? Con lo cual se han dejado de lado otras prestaciones que están en las metas. Tan es así que hay centenas de uruguayos que con razón están reclamando que su enfermedad, que su patología necesita ser atendida, y en eso estamos. Ahora, están las metas, las prestaciones, están las cápitas, y en este caso nosotros estábamos hablando justo antes de venir a la conferencia de que hay cosas que se están cobrando que, en nuestro punto de vista, no deberían de estarse cobrando. Por ejemplo, hoy tomamos noticia de que se ha cobrado cuando se va a vacunar a domicilio en algunos casos. Y para mí eso no es pertinente. Y esa medida seguramente la estemos tomando a partir de mañana con el ministro de Salud Pública, porque este sistema
tiene una cápita asignada y tiene prestaciones que no se están llevando adelante. En ese sentido, me parece que tenemos que viabilizar la utilización de los test y tantas otras cosas de forma gratuita para los uruguayos. Gracias. ¿Qué tal? Les saludo para todos. Nicolás González de BTV Noticias. Presidente, el viernes el gobierno anunció ayer que comienza el uso obligatorio de tapabocas en supermercados. Algo similar se había dicho con los ómnibus, por ejemplo. Ahora me pregunto, ¿hay algún marco normativo, regulatorio que pueda amparar a los trabajadores de los supermercados o de los ómnibus, por ejemplo, a prohibirle el ingreso a una persona que no tenga tapaboca? Porque, por ejemplo, tenemos conocimiento de algunas situaciones que se dieron puntualmente en algunos supermercados porque un guardia le dice que no pueden entrar dos personas juntas y termina generándose algún incidente. ¿Hay algún amparo, digamos, para que los trabajadores puedan obligar al uso del tapaboca o es imposible que un decreto pueda determinar eso? Yo creo que en una crisis sanitaria, cuando el gobierno toma determinadas medidas y si esas medidas tienen un fundamento jurídico, una resolución, un decreto, eventualmente una ley, debe ser cumplido. Cuando no se cumple, no estoy hablando de una sanción, pero perfectamente, en este caso, el dueño de un establecimiento o un empleado del establecimiento se puede reservar el derecho a que pueda ingresar al mismo. Seguramente sea discutible, nosotros hemos apelado en todos estos tiempos, insisto, a la libertad y a la responsabilidad. No todo el mundo la entiende. Con algunos de ustedes yo he hablado de los distintos modelos jurídicos de distintos países. Algunos países tienen leyes rígidas de cumplimiento flexible. Yo soy partidario de los países que tienen leyes flexibles de cumplimiento rígido. Y en ese sentido, cuando no se cumple con la normativa en todo su espectro, no solo ley, sino, insisto, una resolución, un decreto, debería de poder sancionarse, si no carece de poder coercitivo. Seguramente estemos trabajando en ese tema. Habilitamos la última consulta en esta conferencia. Buenas noches, presidente. Gabriel de la Coste de Brecha. Le quería ¿De dónde, perdón? De Brecha, semanario Brecha. Le quería preguntar, en esta situación en la que usted decía que todo el país está pensando en la cuestión de salud, en el COVID, si les parece y por qué les parece razonable enviar la ley de urgencia al Parlamento en una situación en la que la libertad de protesta está recortada, en la que va a ser muy difícil para el Parlamento tratarla. Alguien hacía hoy la cuenta, le quedarían pocos minutos para cada artículo del Parlamento para tratar la ley, habría que hacer cambios reglamentarios. ¿No les parece que para una ley que implica un programa entero de gobierno no habría que tomarse las cosas con un poco más calma, teniendo en cuenta la gravedad de la situación del país? Gracias. Bueno, te agradezco más que una pregunta, una afirmación que hiciste, que estás en todo tu derecho, y yo, como contesto todo, lo voy a contestar también. Sobre el concepto de calma, me atrevo a decir que este gobierno ha tenido bastante prudencia, paciencia, que eso indica también la calma. Y uno no tiene que jactarse de cosas que hace cuando le nacen, pero tú sabes bien, y la población sabe bien, que el 22 de enero se publicitó el borrador de la ley, que por primera vez, no sé si en la historia, pero por lo menos un hecho que no es algo usual, los legisladores tuvieron el proyecto de ley bastante días antes, 14 días antes. Va a ingresar mañana el proyecto de ley de urgente consideración. Sobre el articulado y el trabajo, no nos parece poco tiempo. Yo pertenezco al Poder Ejecutivo, no al Legislativo, pero estuve muchos años en el Poder Legislativo. E integré comisiones de leyes de urgencia y traté presupuestos, da perfecto. Sobre el mecanismo de protesta, en realidad creo que la propia protesta, como tantas otras cosas que van a pasar en nuestro país, va a mutar, va a cambiar. Yo no sé si ustedes vieron una foto de Israel hace pocos días, una marcha, no sé si la vieron, más de 2.000 personas marchando
2 metros, 2 metros, 2 metros y llega una marcha. Estamos todos viendo a ver qué va a pasar con el 1 de mayo. Yo creo que no se retasea ningún derecho, no deja de ser plural. Y aparte otra cosa, y esto sí yo quiero ser enfático. Nosotros llegamos al gobierno con un mandato popular. Nosotros fuimos por aproximaciones sucesivas con un programa, primero de un partido, después de 5 partidos y después de un proyecto de ley de urgente consideración. Y queremos ser fieles, cumplidores de ese mandato. Y el Parlamento está trabajando y va a seguir trabajando. Y créanos que sentimos como un deber cumplir con el compromiso y que avance con una ley de urgente consideración que tiene muchas reformas que para nosotros son vitales. Muchas reformas que son vitales. Y por eso apelamos a que se pueda discutir, se ha tenido el tiempo suficiente, además se va a tener el tiempo constitucional para que se discute la ley, que se vote, que se sancione y que también se cambie y se modifique. Porque si algo que el gobierno está abierto, que si mañana viene la oposición y trae propuestas mejores, las vamos a aceptar. Y seguramente en estos 14 días que habrán estudiado con sus asesores y los propios legisladores ya tienen propuestas para arrimar. Y si se entiende por parte del gobierno que son buenas, las vamos a cambiar. No, pero nosotros lo hemos hecho con calma, lo hemos hecho con prudencia, con paciencia y con la tranquilidad que estamos cumpliendo un mandato y que por supuesto estamos lejos de estar de acuerdo con que esto de alguna manera desmerece la democracia. Yo creo que al revés, hemos tratado con nuestro esfuerzo cumplir el deber que es fortalecerla. Agradecemos al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y a las autoridades que lo acompañaron. Entonces la conferencia de prensa en este momento del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que fue acompañado hoy del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, también del presidente del CODICEN, Robert Silva, y del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, después de una jornada muy particular y polémica en el entorno de ACE, que tuvo además a Cipriani con una conferencia de prensa sobre el mediodía, explicando la situación de las renuncias masivas